La fría brisa de la noche soplaba con fuerza, azotando a Emilio López con ráfagas heladas que le hacían estremecer hasta los huesos. Mientras salía del coche, subió la cremallera de su chaqueta hasta el cuello, esperando que el fino tejido pudiera protegerlo del clima inclemente, aunque sabía que no sería suficiente. Su vehículo, un sedán gris que había sido su fiel compañero de viajes, estaba varado en medio de la carretera desierta, con los faros iluminando un tramo sombrío del camino. La luna apenas alcanzaba a asomar entre las nubes espesas, y el único sonido era el susurro persistente del viento atravesando los campos solitarios. Al observar el coche detenido, con el motor que había dado su último esfuerzo, Emilio sintió que, de algún modo, el vehículo se había rendido junto a él, como si compartieran la misma fatiga existencial. Al alzar la vista, un rayo de luz captó su atención en la lejanía. Las luces de una granja solitaria brillaban a lo lejos, desafiando la oscuridad. Se trataba de una casa vieja, de 2 pisos, con las ventanas iluminadas que parecían mirarlo desde la distancia. La granja se alzaba en medio de la nada, como un oasis en el desierto de la noche, y a Emilio no le quedó más opción que dirigirse hacia ella, aunque una leve incomodidad comenzó a germinar en su pecho. Emilio se apretó la chaqueta contra el cuerpo y dio un paso adelante, sintiendo el suelo húmedo bajo sus pies. Con cada paso, sus zapatos se hundían en el barro, un recordatorio constante de que el camino era más largo y complicado de lo que había anticipado. La humedad penetraba a través de la tela de sus pantalones, y un escalofrío recorrió su columna vertebral, mezclado con la extraña sensación de que alguien o algo lo estaba observando desde las sombras que lo rodeaban. El cielo oscuro y cerrado se extendía como un manto opresivo sobre él, amplificando la soledad y el misterio del lugar. Mientras avanzaba, los pensamientos de Emilio vagaron hacia el propósito que lo había llevado hasta allí. Había dejado todo atrás en busca de respuestas, pero ahora, solo frente a la inmensidad de la noche, sintió como el cansancio de los años, incluso de los éxitos alcanzados, se agolpaba dentro de él, llenando de vacío cada rincón de su ser. Intentó deshacerse de esos pensamientos, recordándose a sí mismo que lo único importante era llegar a la granja y pedir ayuda. No había espacio para la nostalgia, no en ese momento, no cuando la noche parecía cerrarse sobre él como una trampa. Finalmente, llegó a la puerta de la granja. Se detuvo, dudando, con la mano levantada a medio camino de tocar la madera desgastada. Un extraño escalofrío recorrió su piel, como si algo en la atmósfera lo advirtiera de un peligro invisible, algo más allá del simple malestar de ser un desconocido pidiendo ayuda en medio de la noche. Con el corazón latiéndole con fuerza, golpeó suavemente la puerta y esperó, agudizando el oído para captar cualquier sonido. El eco de sus propios golpes reverberó en la oscuridad, y una quietud casi fantasmal envolvió el entorno. Nada. Esperó unos segundos, su mente inundada de pensamientos sobre lo que podía haber detrás de esa puerta, una familia dormida, una persona solitaria o, quizá, algo que no lograba comprender del todo. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, y tras unos instantes, escuchó pasos que crujían sobre el suelo de madera. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mirada dura pero, de alguna manera, acogedora. Ella se apoyó en la puerta, sosteniéndola firmemente como si no estuviera acostumbrada a recibir visitas inesperadas. Su figura, envuelta en una bata sencilla, tenía la postura tensa de alguien que se enfrentaba constantemente al mundo sola. A pesar de la bienvenida fría en sus ojos, había algo en ella que indicaba una profunda fuerza y determinación, cualidades que solo aquellos que han pasado por pruebas difíciles suelen adquirir. Emilio notó que la mujer no parecía tener intenciones de abrir completamente la puerta, en su lugar, permanecía allí, bloqueando parcialmente la entrada y observándolo con recelo. ¿Quién eres?, preguntó ella, sin rodeos, su voz firme y clara, cargada de una desconfianza evidente que solo una vida en soledad puede otorgar. Emilio se quitó el sombrero en un gesto automático de respeto, esperando que eso pudiera ayudar a suavizar su impresión, aunque ella no mostró reacción alguna. Mi coche se ha averiado a unos kilómetros de aquí, explicó, señalando hacia el camino por el que había llegado. No tengo señal y no tengo un lugar donde pasar la noche. Pensé que tal vez podría ayudarme. La mujer frunció el ceño,
claramente desconfiada, sus ojos examinándolo detenidamente, evaluando cada palabra y cada gesto. Vivir sola en una granja tan apartada no le permitía confiar tan fácilmente en extraños. Sin embargo, algo en la postura cansada de Emilio, en la tristeza oculta detrás de sus ojos, pareció hacerla dudar por un momento. Observó su ropa empapada, los rastros de barro en sus zapatos y, sobre todo, la expresión de agotamiento y vulnerabilidad que se reflejaba en su rostro. ¿Estás solo?, preguntó, todavía cautelosa, mientras su mirada seguía analizándolo con intensidad. Emilio asintió, mostrando las palmas de sus manos como señal de honestidad. Sí, solo yo. No quiero molestarla, solo necesito un lugar hasta que amanezca. El silencio entre ellos se alargó, convirtiéndose en algo denso, casi palpable. La mujer mantuvo su mirada firme sobre él, como si buscara algo que la convenciera de que no era una amenaza. Finalmente, soltó un leve suspiro, que parecía expresar tanto desconfianza como resignación. Tengo una habitación fuera de la casa, en el granero, dijo al fin, con una voz firme pero ligeramente más suave. Es simple, pero segura. Puedes pasar la noche allí. Emilio sintió un alivio que intentó disimular, forzando una leve sonrisa para no parecer demasiado desesperado. Gracias, respondió. De verdad, se lo agradezco mucho. La mujer abrió la puerta un poco más, aunque sin dejarlo entrar del todo. Entra un momento, hace frío afuera, dijo con un tono neutral, mientras señalaba hacia el interior de la casa. Voy a preparar la habitación, pero puedes tomar un poco de café mientras esperas. Sin dudarlo, Emilio aceptó la invitación y dio un paso al interior. Al cruzar el umbral, el calor de la casa lo envolvió de inmediato, en marcado contraste con el frío de la noche. El interior era modesto pero acogedor, decorado con la sencillez de quien lleva una vida de trabajo duro. Había muebles antiguos, bien cuidados, que daban al lugar un aire de calidez rústica. En la sala de estar, un sofá de cuero desgastado y una pequeña estantería con algunos libros llenaban el espacio. La iluminación era tenue, proporcionada por una lámpara de mesa en la esquina, que proyectaba sombras suaves en las paredes de madera. Fue entonces cuando algo en el ambiente captó su atención. Allí, en un rincón de la sala, iluminada por la luz suave de la lámpara, había una escultura. Era una pieza de mármol, pulida y delicadamente tallada, que parecía brillar con una vida propia en medio de la penumbra. Emilio sintió que su corazón daba un vuelco al reconocer aquella obra de arte. Cada línea y curva le resultaba familiar, como si perteneciera a un capítulo de su pasado que había intentado olvidar. Aquella escultura era obra de Mariana, la mujer a la que había amado más de 20 años atrás. Mientras Emilio se encontraba en la sala de la casa, todavía absorto en la contemplación de la escultura de mármol, el sonido de pasos lo devolvió a la realidad. La mujer regresó, llevando 2 tazas de café humeante, y dejó una frente a él, sin decir palabra. Durante unos segundos, se miraron en silencio, y fue entonces cuando Emilio se dio cuenta de algo en su mirada, una expresión endurecida, sí, pero también cansada y algo melancólica, como si ella misma hubiese estado cargando una carga invisible durante años. Tomó la taza con un leve temblor en las manos, inhalando el aroma a café recién hecho, y cuando volvió a alzar la vista, se encontró con sus ojos fijos en él. No era una mirada de curiosidad ni de cortesía, era una mirada que parecía intentar desentrañar algo oculto, algo que él mismo había olvidado. Esa pieza es impresionante, comentó Emilio, intentando romper el silencio, su voz apenas un susurro. La escultura lo tenía atrapado, cada detalle de aquella obra le evocaba recuerdos tan vívidos que casi podía oler el perfume de Mariana en el aire. Ella lo miró en silencio durante un momento, como si intentara evaluar la sinceridad de sus palabras, y luego asintió levemente. Mi madre la hizo, dijo con un tono seco, mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa, denotando cierta impaciencia. Sus ojos, sin embargo, no abandonaban a Emilio, escrutando su reacción con una intensidad perturbadora. Emilio tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Era un nombre que no había pronunciado en décadas, un nombre que había sido enterrado junto con todo lo que alguna vez fue. Con esfuerzo, logró preguntarle.
Tu madre era artista, murmuró, intentando que su voz no traicionara la tormenta emocional que había comenzado a arremolinarse dentro de él. La mujer asintió, aunque en su rostro apareció una expresión distante, casi dolida, que hizo que Emilio se preguntara qué tanto de la historia de Mariana conocía. Sí, antes de mudarse aquí, trabajaba en escultura, pero no hablaba mucho de su vida anterior, dijo, con un tono que evidenciaba una mezcla de orgullo y resentimiento. El peso de sus palabras cayó sobre Emilio como una losa. Mariana, la mujer a la que había amado y perdido, era la madre de la mujer que estaba frente a él. El tiempo parecía detenerse mientras los recuerdos se amontonaban en su mente. Recordaba claramente cómo Mariana solía esculpir en aquel pequeño estudio en París, donde el sol de la tarde iluminaba su rostro mientras moldeaba cada pieza con dedicación y amor. Y ahora, sin previo aviso, el pasado se había colado en su vida de una forma que jamás habría imaginado. Intentando no mostrar el desconcierto que lo consumía, Emilio posó sus ojos en la mujer una vez más. Quería preguntarle más, pero temía que cualquier palabra adicional rompiera el delicado equilibrio de esa conversación. Tú te pareces a ella, dijo finalmente, su voz temblorosa. Mariana, tu madre, era alguien muy especial. La mujer lo miró con recelo, sus ojos estrechándose mientras procesaba sus palabras. Finalmente, dejó su taza sobre la mesa y cruzó los brazos. Mi madre no mencionó a nadie llamado Emilio, dijo con frialdad. No era de las personas que dejaban a alguien atrás, especialmente si era importante para ella. La dureza de sus palabras atravesó a Emilio como un cuchillo. Era evidente que había una historia que ella no conocía, una historia que él mismo había intentado enterrar por el dolor que le causaba. Sin embargo, sabía que no podía contarle todo de inmediato, no sin comprender mejor quién era realmente la mujer que estaba ante él y que pensaba sobre el pasado. El silencio que se instaló entre ellos era espeso, casi sofocante. Ambos se miraban en silencio, como si cada uno intentara comprender el verdadero motivo que había llevado al otro hasta allí. No sabía que tenía una hija, dijo Emilio finalmente, su voz baja, apenas audible, pero cargada de emoción. Ella pareció sorprendida, pero su expresión pronto se endureció nuevamente. Frunció el ceño, claramente molesta, pero también desconcertada. Era evidente que las piezas de la historia no encajaban en su mente, que estaba tratando de entender qué papel jugaba él en el pasado de su madre. Mi madre se mudó aquí cuando yo era muy pequeña, dijo, volviendo la mirada hacia la ventana, como si de alguna manera el paisaje oscuro pudiera ofrecerle respuestas. Siempre me dijo que mi padre era alguien que no pudo quedarse, pero nunca me dijo quién era. Yo creí que ella lo había olvidado. Emilio cerró los ojos por un instante, asimilando el peso de sus palabras. Sabía que su vida nunca había sido fácil, y ahora podía entender cuán profundas habían sido las cicatrices de Mariana, aquellas que nunca le permitió ver. Ella se había mudado y criado a su hija sola, sin decir una palabra, sin permitir que el pasado le alcanzara. Intentando encontrar las palabras adecuadas, Emilio se inclinó hacia adelante, mirándola con sinceridad. Si hubiera sabido que tu madre estaba embarazada, nunca me habría alejado de ella. Lo juro. No tenía idea. Murmuró, sintiendo cómo el remordimiento crecía dentro de él. Ella lo miró en silencio, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de rabia y dolor. Se había criado sola, con la creencia de que su padre era una figura ausente, alguien que había preferido no estar allí. Y ahora, ese hombre estaba sentado frente a ella, diciéndole que, de haber sabido la verdad, habría hecho las cosas de forma diferente. Finalmente, ella se puso de pie, con una expresión que dejaba claro que la conversación había terminado. Puedo mostrarte el cuarto en el granero, dijo con frialdad. Mañana por la mañana podrás encontrar a alguien que te ayude con el coche. Creo que es mejor que te vayas cuanto antes. Sin esperar una respuesta, tomó una linterna y salió de la casa, haciendo un gesto para que la siguiera. El frío de la noche los envolvió de inmediato, y la granja parecía aún más aislada en la penumbra. Emilio la siguió en silencio, sintiendo el peso de sus palabras y la tristeza que irradiaba la silueta de aquella mujer, su hija. Mientras caminaban hacia el granero,
el sonido del viento y los débiles susurros de los animales se entremezclaban en una sinfonía de desolación. La linterna oscilaba en la mano de ella, proyectando sombras alargadas sobre el suelo, y él no pudo evitar pensar en lo solitaria que debía de haber sido su vida, allí, sin él y sin una explicación del pasado que siempre estuvo ausente. Al llegar al granero, ella abrió la puerta y encendió una pequeña lámpara que iluminó el interior con una luz tenue. El cuarto era modesto, con una cama, una silla y una pequeña mesa que sostenía una jarra de agua. Aunque simple, el espacio tenía una tranquilidad inusual, una especie de paz melancólica que se respiraba en el aire. No es mucho, pero es seguro, dijo ella, sin mirarlo, con la voz dura. Puedes dormir aquí esta noche. Emilio asintió, tratando de encontrar alguna palabra para aliviar la tensión, pero ninguna parecía suficiente. Ella le entregó la llave de la puerta, evitando mirarlo a los ojos, y luego se alejó, desapareciendo en la oscuridad sin decir una palabra más. Se quedó allí, en la penumbra, escuchando el sonido del viento que azotaba la granja, acompañado por el suave crujir de la madera. Se sentó en la cama, sintiendo el peso de las revelaciones que acababan de suceder. Recordó el rostro de Mariana mientras esculpía en su estudio en París, y sintió como una oleada de emociones lo abrumaba. Ahora, la mujer que había dejado atrás tenía una hija que lo miraba como a un extraño, como si él no fuera nada más que una sombra de un pasado que ella no conocía. Mientras se recostaba en la cama, consciente de que el sueño tardaría en llegar, Emilio entendió que no podía marcharse a la mañana siguiente. No podía dejar a su hija sin antes intentar hacer las paces con el pasado y, de alguna forma, con el presente que acababa de descubrir. Emilio permaneció despierto, tumbado en la cama simple del granero, con los ojos fijos en el techo de madera que crujía de vez en cuando, como si cada tablón estuviera susurrando secretos antiguos que él no alcanzaba a comprender. A través de las rendijas de las paredes, el viento gélido se filtraba, cortando el aire con ráfagas que hacían que su cuerpo se tensara cada cierto tiempo. El cansancio físico estaba presente, pero la turbulencia de sus pensamientos le impedía descansar. Aún podía ver el rostro de Rosario, sus ojos oscuros llenos de resentimiento y dolor. Era como si la presencia de él, tan inesperada, hubiese traído consigo todas las preguntas que había guardado durante años, todas las heridas que, quizá, ya ni recordaba. En su memoria, la imagen de Mariana continuaba proyectándose en su mente, aquella joven artista de cabello suelto, con las manos cubiertas de polvo de mármol mientras moldeaba su obra en un pequeño estudio en París. Emilio se dio cuenta de que jamás había olvidado la calidez de sus ojos, la dulzura de su voz y la forma en que se movía con una gracia casi etérea. ¿Cómo pude alejarme de ella?, pensó, mientras una oleada de arrepentimiento lo invadía. Se levantó de la cama y se acercó a la pequeña ventana del granero. Desde allí, podía ver la casa de Rosario en la distancia, con una sola luz encendida, proyectando una suave iluminación en la oscuridad. Imaginó que ella también estaba despierta, atrapada en sus propios pensamientos, tan abrumada como él por el giro inesperado de los acontecimientos. La luna llena iluminaba los campos con un brillo plateado, y Emilio recordó que Mariana amaba esa luz nocturna, la forma en que hacía que todo pareciera parte de un sueño. A menudo se quedaban hasta tarde en su estudio, trabajando juntos en silencio, comunicándose únicamente a través de miradas cómplices. Aquellos días parecían de otro mundo, de una vida que ahora le parecía lejana, casi irreal. Se preguntó cómo habría sido la vida de Mariana en esta granja, criando a su hija sola, sin él. ¿Cuántas noches habría pasado también ella mirando la luna, con una sensación de vacío similar? Respiró hondo, tratando de contener las emociones, pero cada pensamiento lo llevaba a un nuevo cuestionamiento, a una nueva pieza del rompecabezas que nunca supo que existía. No podía evitar sentirse como un extraño en su propia historia, un personaje que había sido olvidado en un rincón, pero que, de repente, era obligado a regresar, aunque ya no encontrara su lugar. Observando la luz en la ventana de Rosario, Emilio se dio cuenta de que tenía que hacer algo. No podía permitir que aquella noche fuese simplemente un paso fugaz en el camino de ambos. Sabía que, si quería encontrar alguna clase de redención, debía enfrentarse a su pasado y conectar con Rosario de una forma que ella pudiera comprender y aceptar.
El reloj marcó las 3 de la madrugada, y el cansancio finalmente comenzó a pesar sobre él. Sin embargo, mientras se recostaba nuevamente, una decisión tomó forma en su mente: al amanecer, hablaría con Rosario. No podía dejar que su presencia en la granja se redujera a una noche más en su vida. Aunque no sabía cómo, debía encontrar la manera de construir algo real con ella. Pensó en todas las palabras que podría decir, en las explicaciones que debería ofrecerle, y en cómo transmitirle lo mucho que lamentaba el no haber estado allí para ella y para Mariana. Cerró los ojos, mientras el sonido del viento se volvía un suave murmullo que lo arrullaba. Su sueño fue inquieto, fragmentado por destellos de recuerdos y rostros de un pasado que creía haber enterrado. En sus sueños, Mariana aparecía una y otra vez, mirándolo con una mezcla de amor y decepción, como si estuviese intentando decirle algo, pero las palabras nunca alcanzaban a formarse. A la distancia, Rosario también aparecía, observándolo con la misma expresión dura que él había visto esa noche, sus ojos llenos de preguntas que él no sabía si podría responder. Finalmente, el alba comenzó a romper la oscuridad. Un rayo de luz dorada se filtró por la ventana del granero, iluminando el rostro cansado de Emilio y, con él, un nuevo día comenzaba, cargado de promesas y decisiones que aún no sabía si estaba preparado para enfrentar. El amanecer irrumpió en la tranquilidad del campo, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras las primeras luces del día se desplegaban sobre la granja. Emilio se levantó de la sencilla cama, aún sintiendo el peso de la noche anterior en sus hombros, y salió del granero, inhalando el aire frío de la mañana. A lo lejos, divisó a Rosario en el patio, ocupada con sus tareas matutinas, alimentando a los caballos con movimientos rápidos y precisos. La observó en silencio por un momento, captando la firmeza en su postura y la eficiencia en cada uno de sus movimientos, como si estuviera decidida a hacer todo sola, sin necesidad de nadie más. Finalmente, se armó de valor y caminó hacia ella, sus pasos resonando sobre el suelo cubierto de rocío. A medida que se acercaba, notó las sombras de cansancio en el rostro de Rosario, y por un instante, un destello de ternura cruzó sus ojos. Pero al percatarse de su presencia, ella se enderezó, clavando en él una mirada fría y desafiante. ¿Ya has decidido marcharte?, preguntó sin preámbulos, sin molestarse en mirarlo directamente mientras continuaba cepillando el pelaje de uno de los caballos. La frialdad en su voz era palpable, como si el aire helado de la mañana se hubiera impregnado en cada palabra. Emilio se detuvo a unos pocos pasos de ella, bajando la cabeza por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. Rosario, necesito hablar contigo, comenzó, su voz baja pero firme, intentando mantener la calma ante su mirada hostil. Sé que no tengo el derecho de pedirte nada, y mucho menos después de tantos años. Pero estoy aquí ahora, y quiero hacer las cosas bien, aunque sea tarde. Ella dejó el cepillo sobre el suelo y se cruzó de brazos, su expresión reflejando una mezcla de desconfianza y desafío. La postura de Rosario era casi impenetrable, y él podía ver la distancia emocional que ella se esforzaba en mantener, una barrera que él no estaba seguro de cómo romper. ¿Y qué se supone que significa hacer las cosas bien?, replicó ella, con un tono mordaz que dejaba claro que no le sería fácil confiar en sus intenciones. Después de todos estos años, ¿crees que unas cuantas palabras bastarán para arreglar todo? Emilio sintió el peso de sus palabras, cada una de ellas como una daga que se clavaba en sus entrañas. Sabía que no sería fácil, pero enfrentarse a la realidad, a la magnitud de sus decisiones pasadas, resultaba más doloroso de lo que había anticipado. No espero que me perdones, admitió, bajando la voz. No podría pedirte eso. Pero quiero que sepas que si hubiera sabido que tú existías, nunca me habría alejado de tu madre, nunca las habría dejado solas. Rosario lo miró, y durante un instante, Emilio pudo ver la lucha interna que reflejaban sus ojos. Era evidente que sus palabras tocaban alguna fibra sensible en ella, pero también percibía el resentimiento acumulado a lo largo de los años, un sentimiento que ella había guardado y alimentado con el tiempo, en ausencia de respuestas. Eso es fácil de decir ahora, dijo ella en un tono cortante, con una frialdad que intentaba ocultar el dolor. Pero la verdad es que no estuviste aquí.
No estabas aquí cuando mi madre me criaba sola, cuando intentaba mantener esta granja funcionando con todo en su contra. Tú estabas en tu vida, en algún lugar, lejos de aquí. Y ahora apareces, como si eso fuera suficiente. Emilio sintió que cada una de sus palabras lo hundía más en un abismo de culpa. Sus manos temblaban ligeramente, y trató de apretar los puños para controlar la emoción que amenazaba con apoderarse de él. Sé que no puedo cambiar el pasado, Rosario dijo con voz temblorosa. Pero quiero intentar hacer algo ahora. He visto la granja, el trabajo que requiere, y me he dado cuenta de que no puedes hacerlo todo sola. Déjame ayudarte, al menos en eso. Rosario lo miró con una expresión de incredulidad, como si no pudiera creer lo que oía. Sus labios se curvaron en una mueca amarga mientras negaba con la cabeza. No necesito tu ayuda, replicó con firmeza, dando un paso atrás. Esta es mi vida, y he aprendido a vivir sin ti. No necesito que vengas a arreglar lo que ya he logrado sola. Emilio notó cómo las manos de ella temblaban apenas, a pesar de que su voz y postura intentaban mantenerse firmes. Decidido, dio un paso adelante, aunque cuidando no invadir su espacio personal. No quiero quitarte nada, Rosario dijo suavemente. Solo quiero ayudarte a preservar lo que tu madre construyó, lo que tú misma has trabajado tanto en mantener. No tienes que confiar en mí ahora, pero al menos permíteme apoyarte en esto. Rosario mantuvo su mirada fija en él, y durante un instante pareció debatirse internamente, como si algo en sus palabras la hiciera dudar. Finalmente, se giró hacia el caballo, acariciando su pelaje en un gesto distraído, y habló en un tono bajo, casi para sí misma. No sé si puedo confiar en ti, susurró, pero él alcanzó a escucharla, percibiendo la vulnerabilidad escondida detrás de esa confesión. Emilio se sintió tentado a acercarse más, a tomar su mano y prometerle que no la decepcionaría, que haría lo posible por estar a la altura de las circunstancias. Pero sabía que cualquier gesto precipitado podía romper la frágil tregua que se había formado entre ellos. Lo único que te pido es una oportunidad, dijo en un tono casi suplicante. Solo una, Rosario. Si no logro ganar tu confianza, si no puedo demostrarte que estoy aquí para quedarme, me iré sin insistir. Ella permaneció en silencio durante varios segundos, sus dedos acariciando el pelaje del caballo con movimientos lentos, casi hipnóticos. Finalmente, sin mirarlo, murmuró. No puedo prometerte nada. Emilio asintió, aceptando sus palabras sin pedir más, sabiendo que cualquier promesa sería una ilusión en ese momento. Por ahora, lo único que tenía era esa pequeña concesión, un leve rayo de esperanza que iluminaba su deseo de reparar lo que fuera posible. Rosario volvió la vista hacia el horizonte, sus ojos perdiéndose en el paisaje mientras el sol subía lentamente, iluminando los campos con una luz dorada y suave. Parecía sumida en pensamientos profundos, y aunque Emilio deseaba preguntarle qué pasaba por su mente, prefirió respetar su silencio. Finalmente, después de un largo instante, Rosario respiró profundamente y dijo en un tono bajo, casi imperceptible. De acuerdo, puedes quedarte. Pero no esperes nada de mí. Emilio sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar esas palabras. Sabía que el camino hacia su redención sería largo y arduo, pero ahora tenía un punto de partida, una pequeña esperanza de reconciliación. Observó a Rosario en silencio mientras ella continuaba con su labor, y comprendió que, aunque se le permitiera quedarse, tendría que demostrarle, día a día, que estaba dispuesto a ganarse su confianza. Con el paso de las horas, la rutina de la granja fue envolviendo a Emilio en un ritmo que, aunque desconocido, le proporcionaba una calma extraña. Había decidido quedarse y, aunque Rosario se mostraba distante y evitaba cualquier conversación innecesaria, le permitió ayudar con algunas de las tareas más arduas. Era como si estuvieran inmersos en un pacto tácito de trabajo y silencio, cada uno concentrado en sus quehaceres, pero siempre conscientes de la presencia del otro. Al caer la tarde, el sol comenzó a descender en el horizonte, bañando la granja en una suave luz dorada. Emilio, que había pasado la mayor parte del día ayudando a reparar una cerca rota, se detuvo un momento para observar el paisaje. Las colinas lejanas parecían envolver la granja en un abrazo protector, y el cielo teñido de colores cálidos le recordó los atardeceres que solía contemplar en Europa,
aquellos que solía compartir con Mariana en momentos de calma. Decidido a continuar la conversación pendiente con Rosario, se dirigió hacia la casa. La encontró en el establo, dándole de beber a uno de los caballos. Ella estaba absorta, acariciando el lomo del animal con una ternura que contrastaba con su carácter rígido y su semblante serio. Emilio se acercó despacio, sabiendo que cualquier gesto repentino podría hacerla replegarse en su coraza una vez más. Rosario comenzó en un tono bajo, casi susurrante, respetando la tranquilidad del ambiente. Hay algo que necesito preguntarte. No puedo dejar de pensar en tu madre, en lo que ella te contó sobre mí. O en lo que, tal vez, nunca mencionó. Ella no respondió de inmediato, y él percibió una leve tensión en sus hombros. Sin embargo, tras unos segundos, giró lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de cansancio y cautela. Mi madre, dijo, con una voz que parecía contener siglos de historias no contadas. No hablaba mucho de su pasado, especialmente de lo que ocurrió antes de que yo naciera. Sabía que había vivido en Europa y que había tenido una vida diferente, pero los detalles, las razones, siempre fueron un misterio. Solo me decía que mi padre, tú, añadió con una pausa deliberada, como si la palabra misma le resultara amarga, no estuviste allí porque elegiste no estar. Cada palabra de Rosario atravesaba a Emilio, llenándolo de una mezcla de culpa y desolación. Comprendía que aquella era la única historia que ella conocía, una versión en la que él era un fantasma, alguien que había preferido seguir adelante sin mirar atrás. Pero Emilio sabía que las cosas no habían sido así, y aunque era consciente de que cualquier intento por explicar su versión podía parecer egoísta, sentía que debía intentarlo. No fue una elección fácil, respondió, con la voz cargada de emoción contenida. Cuando me marché, no sabía que Mariana, que tu madre, estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, Rosario, te juro que jamás la habría dejado. Mi partida fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero creí que era lo mejor en aquel momento. Estaba buscando algo, tratando de construir una vida en la que, pensé, ella no querría acompañarme. Rosario lo miró en silencio, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Era evidente que sus palabras no borraban de un plumazo el dolor y la desconfianza acumulados, pero también notó un leve destello de algo más en su mirada, una chispa de interés que no había percibido antes. Entonces, ¿crees que una explicación lo soluciona todo?, preguntó ella, cruzando los brazos con una expresión desafiante. ¿Crees que simplemente puedes venir aquí, contarme tu versión de los hechos y que todo estará bien? Emilio suspiró, consciente de que ella tenía toda la razón. No existían palabras mágicas que pudieran borrar los años de ausencia y el dolor causado. Pero él también sabía que no podía retirarse sin, al menos, intentar cerrar esa brecha entre ellos. Sé que no basta con una explicación, dijo, con una sinceridad que llenó el aire de una gravedad inusual. Sé que no puedo cambiar lo que pasó ni compensar los años en los que no estuve. Pero quiero conocerte, Rosario. Quiero saber quién eres, y quiero que tengas la oportunidad de saber quién soy. No porque crea que eso pueda redimirme, sino porque creo que ambos merecemos saber la verdad. Rosario apretó los labios, como si estuviera conteniendo una oleada de emociones contradictorias. Para ella, su madre era una figura sagrada, alguien que había sacrificado todo para criarla sola, y aceptar la presencia de Emilio en su vida implicaba cuestionar las certezas con las que había crecido. Sin embargo, detrás de la dureza de su expresión, Emilio pudo ver el cansancio de alguien que había llevado un peso demasiado grande sobre sus hombros durante mucho tiempo. Finalmente, después de un largo silencio, Rosario desvió la mirada y murmuró, casi en un susurro. No sé si puedo perdonarte. Ni siquiera sé si quiero intentarlo. Emilio sintió que sus palabras caían como un balde de agua fría sobre él, pero también comprendió que aquella era una reacción natural. No podía esperar que ella aceptara su explicación de inmediato, ni que el simple hecho de saber la verdad cambiara la percepción que tenía de él. No espero que lo hagas, dijo suavemente. Solo espero que, algún día, puedas comprender que mi ausencia no fue por falta de amor, sino por ignorancia. Si hubiera sabido que tú existías, te habría buscado, te lo aseguro.
Rosario lo miró, y durante un instante, sus ojos se suavizaron, aunque la tensión en su rostro no desapareció del todo. Parecía debatirse entre el deseo de creer en sus palabras y el resentimiento que había cultivado durante años. Todo eso suena demasiado conveniente, murmuró, volviendo la vista hacia el caballo, que ahora relinchaba suavemente, ajeno a la tensión que llenaba el establo. Pero, no sé. Supongo que las cosas nunca son tan simples como uno quisiera. Emilio sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. Sabía que no significaban una aceptación inmediata, pero también comprendía que Rosario estaba, al menos, abierta a la posibilidad de explorar la verdad, de desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos durante tantos años. Sin saber qué más decir, permaneció en silencio, respetando el espacio que ella parecía necesitar. Y mientras el sol continuaba su descenso, sumiendo la granja en las sombras de la tarde, Emilio comprendió que, a pesar de las dificultades, había dado un pequeño paso hacia la reconciliación. Quizá no sería suficiente para ganarse su confianza, pero era un comienzo, y él estaba dispuesto a esperar, a trabajar cada día para ganarse un lugar en su vida. El día siguiente comenzó con una calma aparente, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de las ventanas del granero. Emilio, aunque había pasado una noche intranquila y llena de pensamientos agitados, se levantó temprano, determinado a ayudar en lo que pudiera. No quería simplemente observar desde la distancia, deseaba formar parte de esa vida cotidiana de Rosario, aunque fuera solo en las pequeñas tareas de la granja. Cuando salió al patio, encontró a Rosario cerca del establo, revisando el estado de las cercas y las herramientas con un semblante serio y concentrado. Aunque intercambiaron un breve saludo, ambos parecían haber alcanzado una tregua silenciosa, un espacio compartido en el que podían coexistir sin necesidad de confrontar todo el dolor del pasado a cada momento. Era como si, por un breve instante, ambos pudieran olvidar las heridas no sanadas y entregarse a la simpleza del trabajo diario. Sin embargo, aquella paz frágil fue interrumpida repentinamente por la llegada de una figura que Emilio no esperaba. Genaro, un hombre alto y robusto, con un rostro endurecido por años de trabajo en el campo y una mirada inquisitiva, caminaba hacia ellos desde el otro lado del camino de entrada. Sus botas resonaban con cada paso sobre el suelo de grava, y la expresión de desconfianza en su rostro era inconfundible. Emilio notó cómo Rosario tensaba la mandíbula y se cruzaba de brazos, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento. Aún sin comprender del todo la relación entre Rosario y Genaro, sintió que aquel hombre debía tener una conexión profunda con la granja y, en cierta forma, con la historia de Mariana y su hija. Cuando Genaro llegó junto a ellos, su mirada se dirigió primero a Emilio, recorriéndolo de arriba a abajo como si tratara de analizar cada uno de sus movimientos. «Así que tú eres el hombre que apareció de la nada», dijo Genaro, sin molestarse en ocultar el desagrado en su voz. Su tono tenía una aspereza que hacía evidente la falta de bienvenida en su actitud. Emilio asintió, intentando mantener la calma y mostrar respeto, aunque el tono y la postura de Genaro le resultaran abiertamente hostiles. «Sí, mi nombre es Emilio», respondió, extendiendo la mano en un gesto cordial. Sin embargo, Genaro no hizo amago de responderle, y en su lugar cruzó los brazos, manteniéndose firme. Rosario intervino entonces, con un tono que revelaba la mezcla de irritación y resignación que le provocaba la actitud de Genaro. «Genaro, él está aquí por su coche. No tiene otro motivo para quedarse», dijo, aunque su voz denotaba una nota de inseguridad, como si no estuviera convencida del todo de lo que decía. El hombre no parecía satisfecho con la explicación, y su mirada permanecía fija en Emilio, quien sentía la intensidad de su desconfianza en cada segundo que pasaba. Al final, Genaro soltó un resoplido y se volvió hacia Rosario. «Mira», Rosario comenzó, con un tono que, a pesar de su dureza, revelaba una genuina preocupación. «No sé qué historia te ha contado este hombre, pero solo quiero asegurarme de que estás bien. No creo que sea prudente que te quedes sola aquí con alguien que apenas conoces». Emilio sintió cómo las palabras de Genaro calaban profundamente. Aunque comprendía que el hombre estaba protegiendo a Rosario, no podía evitar sentir la punzada de aquella acusación implícita. Pero, más allá de su orgullo,
estaba dispuesto a mantener la calma y entender las razones detrás de la hostilidad de Genaro. Sabía que, en cierto modo, su llegada inesperada podría parecer sospechosa. «Genaro, te agradezco que te preocupes, pero estoy bien», respondió Rosario con firmeza, aunque sus palabras llevaban un matiz de incomodidad. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Emilio, como si estuviera intentando evaluar la reacción de ambos hombres. Genaro no parecía convencido. Dio un paso hacia Emilio, acercándose lo suficiente como para que la tensión se volviera casi palpable. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira contenida y algo que Emilio interpretó como una profunda lealtad hacia Rosario. «Escucha bien», forastero dijo en un tono bajo, aunque lo suficientemente firme para que sus palabras tuvieran un peso innegable. «Esta granja ha pasado por mucho, y Rosario ha tenido que soportar más de lo que te imaginas. Si estás aquí con alguna otra intención que no sea ayudarla, te recomiendo que te vayas de inmediato. No necesitamos que alguien como tú venga a complicarle la vida». Emilio respiró hondo, recordándose a sí mismo que Genaro estaba actuando de esa manera porque se preocupaba por Rosario. A pesar del desagrado que le provocaban las acusaciones, trató de mantener la serenidad en su respuesta. «Entiendo que estés preocupado», Genaro dijo con un tono calmado y sincero. «Y tienes razón, esta granja y Rosario han pasado por muchas cosas. Pero estoy aquí precisamente porque quiero ayudar. Sé que no tengo el derecho de pedirle nada a Rosario ni de esperar que me acepte de inmediato, pero quiero quedarme y hacer lo que esté en mis manos para apoyar». Genaro lo miró, con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar la veracidad de sus palabras. Durante unos segundos, el silencio entre ambos hombres fue tan denso que pareció envolver el patio entero, congelando incluso el movimiento de Rosario, que los observaba con una mezcla de tensión y curiosidad. Finalmente, Genaro desvió la mirada, soltando un suspiro cargado de resignación. «Supongo que Rosario sabrá qué hacer», murmuró, dirigiéndose a ella con una leve inclinación de cabeza. Sin embargo, antes de retirarse, lanzó una última advertencia a Emilio. «Pero no te equivoques, estaré vigilando. No me fío de ti, y no creo que vaya a cambiar de opinión tan fácilmente». Con esas palabras, Genaro se dio la vuelta y se alejó, dejando un eco de tensión flotando en el aire. Emilio observó cómo se marchaba, y cuando volvió la vista hacia Rosario, la encontró mirándolo con una expresión indefinible, como si estuviera intentando descifrar quién era realmente ese hombre que había llegado a su vida de manera tan abrupta. «Siento lo de Genaro», dijo ella finalmente, con una mezcla de disculpa y exasperación. «Siempre ha sido protector conmigo. Desde que mi madre murió, ha estado al pendiente de la granja y de mí. No confía fácilmente en los extraños, y supongo que tú, bueno, eres más que eso, pero también menos». Emilio asintió, comprendiendo la posición de Genaro y la dificultad que significaba para Rosario el tener que explicarle una situación que ni siquiera ella había aceptado del todo. «No te preocupes. Puedo entenderlo. Solo quiero que sepa que mis intenciones son sinceras y que no estoy aquí para complicarte la vida, sino para apoyarte, si me lo permites». Rosario lo miró en silencio por un momento, y luego, como si decidiera que la conversación había llegado a su fin, simplemente asintió y retomó sus tareas. Emilio comprendió que, a pesar de la hostilidad de Genaro y la barrera que Rosario aún mantenía, el tiempo y su perseverancia serían sus mayores aliados. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería arduo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, si eso significaba algún día ganarse el respeto y la confianza de su hija. Al caer la tarde, después de una jornada agotadora de reparaciones y mantenimiento en la granja, Emilio se sentó en el porche, contemplando el vasto cielo que comenzaba a teñirse de un suave tono anaranjado. La paz del atardecer lo invitaba a reflexionar, y su mente pronto se llenó de los recuerdos que había intentado dejar atrás durante tantos años. Rosario estaba a unos metros de él, organizando las herramientas que habían usado durante el día. Su presencia silenciosa, fuerte e independiente, le recordaba tanto a Mariana que le costaba separar el pasado del presente. El silencio entre ambos se mantenía, pero Emilio no podía evitar preguntarse cuánto sabía Rosario realmente sobre la vida de su madre. Se preguntó si,
en algún rincón de su memoria, guardaba recuerdos de los días de juventud de Mariana en Europa, de la pasión que compartían por el arte y de los sueños que habían tenido antes de que él decidiera marcharse. Después de un largo rato, y sintiendo la necesidad de romper el hielo de alguna manera, Emilio miró a Rosario, que seguía trabajando con la misma intensidad que siempre. ¿Alguna vez te contó sobre sus días como artista?, preguntó, con la voz suave, intentando que la pregunta no sonara demasiado invasiva. Rosario detuvo su trabajo y se volvió lentamente hacia él, su mirada reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. Parecía debatirse entre la incomodidad de abrirse a un hombre que apenas conocía y el deseo genuino de saber más sobre los fragmentos desconocidos de la vida de su madre. Ella no hablaba mucho de su pasado, respondió con un tono bajo, casi evasivo. Siempre sentí que había algo que quería olvidar, o alguien añadió, lanzando una mirada fugaz hacia Emilio que dejaba entrever un resentimiento oculto. Solía decirme que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Emilio suspiró, sintiendo cómo aquellas palabras le pesaban en el alma. Mariana siempre había sido una mujer apasionada, con un brillo en los ojos que iluminaba cualquier lugar donde estuviera. Recordaba cómo solía reír mientras trabajaba en sus esculturas, hablando de los planes que tenían juntos y de los lugares que querían visitar. Ahora, pensar que ella había querido dejarlo todo atrás, incluyendo esos recuerdos felices, le resultaba devastador. Tu madre era una persona increíble, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. Era, fuerte, creativa, llena de vida. Tenía una manera única de ver el mundo, de encontrar belleza en lo más simple. Fue ella quien me enseñó a apreciar el arte de una manera que nunca imaginé. Rosario lo observaba en silencio, su expresión ligeramente suavizada, aunque sus ojos seguían reflejando una mezcla de incredulidad y escepticismo. ¿Por qué te fuiste entonces?, preguntó de repente, sin rodeos, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para lanzar aquella pregunta. Su tono era directo, casi desafiante, y dejaba claro que no aceptaría una respuesta superficial. Emilio bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada por un instante, mientras buscaba las palabras adecuadas para responder a aquella pregunta que tanto temía. Sabía que nada de lo que dijera podría justificar el dolor que había causado, pero quería que ella entendiera su punto de vista, aunque fuera solo un poco. Cuando me fui, no fue porque no la amara, murmuró, tratando de encontrar la forma de explicar el torbellino de emociones que lo habían impulsado a marcharse. Fue porque pensé que no podía ofrecerle la vida que ella merecía. Sentía que había tantas cosas en el mundo que aún no había descubierto, y estaba cegado por esa búsqueda de algo que ni siquiera sabía definir. Rosario escuchaba en silencio, su rostro imperturbable, aunque sus ojos delataban una mezcla de emociones que fluctuaban entre la comprensión y el rencor. Era evidente que intentaba procesar sus palabras, aunque no sabía si debía creerle o no. «¿Así que decidiste que tus sueños eran más importantes que ella?», preguntó finalmente, con un tono que mezclaba desdén y dolor. «Dejaste a mi madre sola, en un lugar que no conocía, solo porque querías descubrir el mundo». La crudeza de sus palabras hizo que Emilio sintiera un nudo en la garganta. Sabía que esa era la percepción que Rosario había tenido de él toda su vida, y le dolía profundamente pensar en el sufrimiento que Mariana debía haber experimentado al verse sola y sin explicaciones. No fue tan simple, Rosario dijo, con una voz temblorosa. La amaba, pero, en ese momento, era joven y tonto. Pensé que podría volver, que había tiempo para todo, y que nuestra historia continuaría. Nunca imaginé que me estaría despidiendo para siempre. Ni siquiera sabía que tú existías. Si lo hubiera sabido, jamás habría dejado sola a tu madre. Lo siento, lamento profundamente el dolor que les causé. El silencio que siguió fue casi insoportable. Rosario desvió la mirada, sus dedos jugueteando con las herramientas en sus manos como si intentara contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Finalmente, suspiró y se sentó en el borde del porche, mirando hacia el horizonte. Siempre me pregunté por qué no estabas, dijo en voz baja, como si estuviera hablando más consigo misma que con él. Cuando era pequeña, a veces pensaba que aparecerías, que vendrías a buscarme y me dirías que siempre habías pensado en mí. Pero crecí y aprendí a dejar de esperar.
Supongo que fue mi madre quien me enseñó que no siempre tenemos respuestas para todo. Emilio sintió como el dolor en sus palabras resonaba en su propio corazón, dándose cuenta de cuán profundas eran las heridas que él había dejado, incluso sin haber sido consciente de su existencia. Se sentó junto a ella en el porche, respetando su espacio, pero sin desviar la mirada de su perfil. No puedo cambiar el pasado, Rosario. Pero estoy aquí ahora, y quiero formar parte de tu vida, si me lo permites. No espero que todo se resuelva de un día para otro, ni que olvides lo que has vivido. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar tu confianza. Rosario permaneció en silencio, observando cómo el sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, pintando el cielo de un rojo intenso. Durante un instante, parecía una niña perdida en sus pensamientos, una niña que alguna vez había soñado con conocer a su padre y que ahora se encontraba frente a un extraño que pretendía redimirse. No sé si podré confiar en ti, murmuró al fin, con una voz que reflejaba toda la tristeza y el escepticismo que sentía. No después de todo este tiempo. Emilio asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y tortuoso, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Entonces, dame tiempo, pidió, su voz llena de sinceridad. No pido más que eso, Rosario. Solo tiempo para demostrarte que estoy aquí, para quedarme, y que no voy a marcharme otra vez. La última luz del día se desvaneció, sumiéndolos en la penumbra de la noche. Rosario no respondió, pero tampoco se levantó para marcharse. Permanecieron en silencio, compartiendo la quietud del atardecer, mientras el viento nocturno comenzaba a soplar suavemente, como un eco del pasado que aún nos unía. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba cuando Emilio escuchó unos pasos acercándose al granero. Se levantó rápidamente, aún sintiendo el cansancio de una noche llena de pensamientos inquietantes. Al abrir la puerta, se encontró con Rosario, quien lo observaba con una expresión dura y determinada, como si hubiera estado meditando en algo durante toda la noche. Quiero mostrarte algo, dijo sin más, con un tono que no admitía réplica. Sus ojos, aunque severos, parecían reflejar una emoción contenida, algo que Emilio no alcanzaba a identificar. Él asintió, sin hacer preguntas, y la siguió mientras ella lo guiaba hacia un edificio más pequeño en la parte trasera de la granja. Emilio no recordaba haber notado ese lugar antes, el granero y los establos habían captado toda su atención hasta entonces. A medida que se acercaban, pudo ver que el pequeño edificio estaba en mejor estado que el resto de la granja, como si alguien se hubiera esforzado especialmente en cuidarlo. Al abrir la puerta, Rosario dejó que Emilio entrara primero. Dentro del espacio, una mezcla de olor a madera y humedad llenaba el aire. La luz se filtraba a través de una ventana estrecha, iluminando los estantes repletos de objetos cuidadosamente guardados. Pero lo que captó de inmediato su atención fue un rincón en particular, una mesa, cubierta de polvo, en la que descansaban herramientas de escultura. Al acercarse, Emilio reconoció al instante el toque de Mariana en cada una de esas piezas. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, transportándolo al pequeño taller en París donde él y ella habían compartido tantas horas de creación y complicidad. Este era su taller, dijo Rosario, rompiendo el silencio con una voz que apenas era un susurro. Mi madre nunca dejó de esculpir. Aunque se mudó aquí y decidió que yo era lo más importante, siempre encontraba tiempo para trabajar en sus esculturas. Siempre me decía que necesitaba ese espacio para ser ella misma. Emilio tragó saliva, sintiendo como cada palabra de Rosario desenterraba recuerdos enterrados. Se acercó a la mesa y pasó los dedos sobre el polvo acumulado en una de las herramientas. Recordaba perfectamente cómo Mariana sostenía aquella espátula de metal, cómo la movía con precisión para dar vida a las figuras que imaginaba. Era como si, de alguna manera, su presencia aún se mantuviera en ese espacio. No tenía idea de que había continuado con su arte, murmuró, sin poder disimular la emoción en su voz. Pensé que había dejado todo atrás, que había empezado una vida completamente nueva aquí. Rosario asintió lentamente, con la vista fija en los objetos que habían pertenecido a su madre. Eso era lo que todos pensaban, respondió, su tono lleno de tristeza. Pero ella nunca dejó de ser quien era.
Creo que, en el fondo, seguía aferrándose a su vida anterior, a la parte de sí misma que no pudo traer aquí. Nunca me dijo por qué se mudó a este lugar, tan lejos de todo, solo me decía que era lo que debía hacer. Ahora empiezo a entender que tú formabas parte de esa historia que ella nunca me contó. Emilio sintió una punzada en el pecho. Saber que Mariana había continuado con su arte, que había guardado celosamente ese rincón de su vida, le daba una extraña sensación de consuelo y tristeza al mismo tiempo. Comprendió entonces cuánto le había costado a ella aquella separación, y sintió como una ola de remordimiento y nostalgia lo envolvía. Rosario dijo, con un tono suave y quebrado, no puedo decir cuánto lamento no haber estado aquí para ustedes. No sabía todo lo que significaba para ella. Lo lamento de verdad. Rosario lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y algo parecido al reconocimiento. Aunque no era una mirada de perdón, sí parecía llevar un destello de comprensión. Quizá, por primera vez, ella estaba comenzando a ver la historia desde otra perspectiva, aunque fuera solo un poco. No es fácil para mí, Emilio confesó. Siempre he visto este lugar como nuestro refugio, el único lugar en el mundo que era solo de mi madre y mío. Pero ahora, me doy cuenta de que también pertenecía a alguien más. Y eso duele. Emilio asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Sabía que su presencia en la granja estaba removiendo emociones que Rosario había ocultado durante años, y aunque eso significaba que él estaba avanzando en su deseo de reconectar, también entendía que estaba provocando dolor en el proceso. No quiero quitarte nada, Rosario dijo con sinceridad. Este lugar es tuyo, y siempre lo será. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, para apoyarte, y que si alguna vez necesitas hablar de ella, de cómo era antes, estaré aquí. Rosario no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el rincón del taller, donde las herramientas y los bocetos de Mariana aún guardaban el eco de su creatividad. Después de un largo momento, asintió levemente, sin mirarlo, como si estuviera aceptando la oferta sin comprometerse del todo. Finalmente, Emilio se dio la vuelta, dispuesto a dejar que Rosario se quedara a solas en el taller. Sabía que para ella aquel espacio era sagrado, y que su presencia ahí solo era tolerada por la intensidad de las emociones que ambos estaban compartiendo. Justo antes de salir, se detuvo en el umbral y miró a su hija una vez más, contemplando su silueta mientras ella miraba en silencio el legado artístico de su madre. En ese momento, comprendió que aunque el camino hacia su redención sería largo y doloroso, había comenzado a dar pasos significativos. Rosario había compartido con él un rincón íntimo de su vida, un lugar que contenía la esencia de Mariana, y aunque aún había un abismo entre ambos, este momento de franqueza les daba una base para construir algo nuevo. Mientras se alejaba del taller y el sol continuaba su ascenso en el cielo, Emilio sintió una ligera sensación de paz. No era una paz completa, pero sí una promesa de que, quizás, algún día, podría llegar a entender el impacto de su ausencia y, tal vez, encontrar una forma de redimirse. Esa noche, Rosario decidió preparar la cena en la casa, y aunque no le pidió a Emilio que la acompañara, él se ofreció a ayudar. Había algo en la rutina de la cocina, en el simple acto de cortar verduras y preparar los ingredientes, que le otorgaba una sensación de normalidad y proximidad que, hasta ahora, había sido esquiva entre ambos. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si el peso de todo lo no dicho estuviera suspendido en el aire, amenazando con caer en cualquier momento. Mientras preparaban la comida en silencio, Emilio observó de reojo a Rosario. Cada movimiento de ella era preciso, casi mecánico, pero también mostraba un cierto agotamiento emocional. No podía imaginar cuántas noches como esa habría pasado ella, cuidando de la granja, cocinando sola, sin la compañía de un ser querido con quien compartir sus pensamientos y preocupaciones. Finalmente, cuando se sentaron a la mesa, el silencio se volvió casi insoportable. Los sonidos de los cubiertos sobre los platos y el crepitar suave del fuego en la chimenea eran lo único que llenaba la habitación. Emilio miró alrededor, notando los detalles de la decoración sencilla, los objetos que Mariana y Rosario habían escogido para darle personalidad al lugar. Era una casa llena de recuerdos, de momentos vividos en la ausencia de él.
Después de varios minutos, Emilio decidió romper el silencio. Este lugar es acogedor. Se siente como un verdadero hogar, comentó en un tono suave, casi tímido. Puedo ver que aquí se ha vivido con amor. Rosario, que estaba concentrada en su plato, levantó la vista y lo miró con una expresión enigmática, como si intentara decidir si responder o no. Mi madre y yo siempre estuvimos bien aquí, respondió al final, su voz fría pero controlada. No tuvimos una vida fácil, pero ella siempre encontraba la manera de hacer que las cosas se sintieran suficientes. Emilio asintió, percibiendo el orgullo y la fortaleza en sus palabras. Comprendía que para Rosario, la granja y la vida que había compartido con su madre eran un santuario, un lugar que representaba todo lo que él no había sido para ellas. Tu madre, siempre fue así. Tenía una fuerza que me inspiraba, aunque no siempre fui lo suficientemente sabio para apreciarla como debía, murmuró, su voz temblando ligeramente mientras los recuerdos de Mariana inundaban su mente. Pasé tantos años sin darme cuenta de lo que tenía frente a mí. Rosario lo miró fijamente, y durante un instante, el brillo de sus ojos reveló algo que Emilio no esperaba, un atisbo de tristeza. Pero pronto, aquella expresión se desvaneció, reemplazada por la misma cautela y desconfianza de siempre. Ella nunca te mencionó. La declaración de Rosario fue tan directa como dolorosa, y sus palabras parecían llevar un juicio implícito que Emilio no podía evitar sentir. Él asintió, aceptando aquella dura realidad. Sabía que Mariana había mantenido silencio sobre él, y aunque le dolía, entendía que era la forma en que ella había decidido proteger a su hija. Puedo imaginarlo. No debía ser fácil para ella recordar lo que habíamos vivido. La dejé cuando más me necesitaba, y no hay excusa que justifique eso, dijo Emilio, bajando la mirada hacia su plato, incapaz de enfrentarse al peso de sus propias palabras. Rosario permaneció en silencio, su mirada fija en él como si estuviera evaluando cada una de sus palabras. Finalmente, suspiró y, en un tono más suave, comentó. Siempre sentí que algo le faltaba. Aunque nunca me lo dijo, sabía que había partes de su vida que había dejado atrás. Ahora me doy cuenta de que tú eras una de esas partes. Emilio sintió un nudo en la garganta. La vulnerabilidad en las palabras de Rosario revelaba un lado de ella que él no había conocido hasta ahora. Era como si, a pesar de todo el dolor y la rabia, también existiera en ella una parte que buscaba comprender, que deseaba encontrar sentido a lo que su madre había ocultado. Rosario dijo, en un tono bajo y lleno de pesar, me duele pensar en todo lo que ella debió pasar sola. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero ser parte de tu vida, de alguna manera, si me lo permites. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros reflejaban una lucha interna, un conflicto que parecía haber crecido con los años y que ahora se intensificaba con cada palabra que Emilio pronunciaba. Después de un largo momento, suspiró y se levantó de la mesa, dejando el plato a un lado. No sé si alguna vez podré verte como algo más que un extraño, admitió, con una voz que reflejaba la mezcla de dolor y rencor que llevaba consigo. Pero, tal vez pueda aprender a aceptar que formas parte de mi pasado, incluso si no fuiste parte de mi vida. Emilio asintió, comprendiendo que aquello era lo más cercano a una aceptación que podía esperar en ese momento. Sabía que las heridas de Rosario no sanarían fácilmente y que sus propios errores habían dejado cicatrices profundas en la relación que apenas comenzaba a construir. La cena terminó en silencio, y aunque las palabras que intercambiaron fueron pocas, para Emilio significaban un avance. Había logrado vislumbrar un poco de la tristeza y el anhelo en los ojos de Rosario, y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, aquella noche sentía que había dado un paso hacia la reconciliación. A la mañana siguiente, mientras Emilio salía del granero después de otra noche inquieta, se encontró con Genaro en el patio. El hombre estaba de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si llevara horas esperando a que Emilio apareciera. Había en su expresión una mezcla de desafío y advertencia que Emilio percibió de inmediato, y supo que ese encuentro no sería fácil. Genaro avanzó unos pasos hacia él, observándolo con una mirada crítica, llena de desconfianza. Pensé que habrías decidido irte ya, dijo Genaro en tono cortante, sin molestarse en ocultar el desagrado en su voz. No entiendo qué haces aquí,
rondando la granja como si fueras parte de la familia. Ella no necesita a alguien como tú. Emilio respiró hondo, tratando de mantener la calma ante la hostilidad de Genaro. Comprendía que el hombre estaba tratando de proteger a Rosario, que había sido un apoyo para ella durante años. Aún así, sentía que debía defender su presencia y su decisión de quedarse. Sé que no tienes razones para confiar en mí, Genaro respondió con un tono sereno. Pero estoy aquí porque quiero ayudar, porque creo que es lo correcto. No estoy intentando quitarle nada a Rosario ni a ti. Solo quiero ser parte de su vida, si ella me lo permite. Genaro soltó una risa sarcástica y negó con la cabeza, como si la idea misma le pareciera absurda. Ayudar, repitió con burla. Llegas aquí, después de décadas, sin saber nada de lo que ella y su madre han pasado, y ahora vienes con esas palabras bonitas. Pero la realidad es que no estuviste cuando más te necesitaban, y eso es algo que Rosario no olvida, ni yo tampoco. Emilio sintió una punzada de culpa al escuchar aquellas palabras, pero sabía que no podía dejar que la ira de Genaro lo disuadiera de su objetivo. Sabía que era cierto, que había llegado tarde, pero también creía que, al menos, merecía una oportunidad de intentar enmendar su error. Tienes razón, admitió, mirando a Genaro con sinceridad. No estuve ahí cuando Mariana me necesitaba, ni cuando Rosario estaba creciendo. Nada de lo que diga cambiará eso. Pero estoy aquí ahora, porque quiero ser el apoyo que no fui entonces. No espero que lo comprendas ni que me aceptes, pero tampoco voy a irme solo porque me lo pides. Genaro apretó los puños, su expresión endureciéndose, y dio un paso más cerca de Emilio hasta quedar frente a él. Escúchame bien, forastero. Rosario no necesita que vengas a salvarla. Ella es fuerte, más fuerte de lo que tú puedes imaginar, porque ha tenido que serlo. Ha enfrentado más de lo que tú sabes, y la última cosa que necesita es que alguien como tú venga a complicarle la vida. Emilio sostuvo la mirada de Genaro, percibiendo el intenso sentimiento de protección en sus palabras. Sabía que Genaro era más que un amigo para Rosario, era alguien que había sido su familia, su guía, alguien que había estado a su lado cuando él no estaba. Y en lugar de verlo como un enemigo, Emilio decidió abordarlo desde un ángulo diferente. Lo entiendo, Genaro dijo, manteniendo la calma. Sé que has estado aquí para ella, que has sido el apoyo que yo no fui. Y estoy agradecido por eso. No estoy intentando reemplazarte ni tomar tu lugar. Simplemente, quiero ser alguien en quien ella también pueda confiar. Genaro se quedó en silencio, su mirada aún llena de escepticismo, pero algo en su expresión se suavizó levemente, como si la sinceridad de las palabras de Emilio hubiera encontrado un resquicio en su coraza. No sé si Rosario podrá confiar en ti algún día, respondió Genaro finalmente, en un tono menos agresivo. Pero si alguna vez la lastimas, si le causas más dolor del que ya ha soportado, entonces sabrás lo que significa enfrentarte a mí. Emilio asintió, comprendiendo la seriedad de aquella advertencia y aceptándola como parte del precio que debía pagar por su ausencia. Sabía que Genaro no sería fácil de convencer, pero también entendía que el hombre hablaba desde un lugar de amor y lealtad hacia Rosario. Lo entiendo, Genaro. Y te prometo que no estoy aquí para hacerle daño. Solo quiero hacer lo que pueda para ayudarla a salir adelante. Genaro lo miró por unos instantes más, como si intentara decidir si realmente podía confiar en él, y finalmente dio un paso atrás, soltando un suspiro de resignación. Eso está por verse, dijo en tono bajo, antes de girarse y marcharse. Emilio observó cómo Genaro se alejaba, y sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que aquel hombre no dejaría de observar cada uno de sus movimientos, que cualquier error sería juzgado severamente, y que tendría que demostrar, día a día, que sus intenciones eran sinceras. Por primera vez, sin embargo, sintió que había logrado un pequeño avance, que el muro de desconfianza entre él y Genaro se había resquebrajado ligeramente. Y aunque la aceptación de Genaro no era su objetivo final, sabía que contar con su respeto sería un paso importante en el camino hacia la reconciliación con Rosario. Con el ánimo renovado, Emilio regresó al trabajo, dispuesto a ganarse su lugar en la granja, no solo para demostrarle a Rosario su compromiso, sino también para honrar el recuerdo de Mariana,
la mujer a la que había amado y perdido. Sabía que el camino aún era largo, pero aquel enfrentamiento le había dado una nueva motivación, una razón más para quedarse y luchar por el vínculo que deseaba construir. Esa noche, después de una larga jornada de trabajo en la granja, Emilio decidió aprovechar el fresco del atardecer y salió al porche, donde podía ver el cielo teñirse de tonos rojizos y anaranjados. Aquel rincón le ofrecía un lugar de reflexión, un espacio donde podía ordenar sus pensamientos y procesar todo lo que había experimentado desde su llegada. Mientras se perdía en la vista de las colinas lejanas, el sonido de pasos detrás de él lo sorprendió. Era Rosario, que se acercó en silencio y, sin decir palabra, se sentó junto a él. Emilio notó una extraña melancolía en su expresión, como si llevara consigo una carga invisible que, hasta ahora, había decidido soportar sola. Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato, observando cómo el sol desaparecía detrás de las colinas y dejando que el sonido del viento llenara los espacios entre ellos. Finalmente, Rosario habló, con un tono suave y vacilante que Emilio no había escuchado antes. «Hay algo que nunca le he dicho a nadie», confesó, sin mirarlo, su vista fija en el horizonte. «Siempre pensé que podía manejarlo sola, que no necesitaba compartirlo con nadie, pero, desde que estás aquí, siento que es como si una parte de mí quisiera que supieras». Emilio sintió que su corazón se aceleraba ante aquella declaración. Sabía que cualquier cosa que ella estuviera a punto de decirle sería importante, y temía tanto como deseaba escucharla. Su voz, cargada de vulnerabilidad, era una rareza en Rosario, y Emilio comprendió que debía ser paciente y permitirle el tiempo necesario para abrirse. «No tienes que decirme nada si no quieres», Rosario dijo con suavidad, queriendo darle la libertad de decidir. «Pero si necesitas hablar, estoy aquí para escucharte». Rosario asintió lentamente, y después de unos segundos, comenzó a hablar, su voz apenas un murmullo en la quietud de la noche. «Cuando era pequeña, mi madre me contaba historias sobre un hombre que», hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar, «un hombre que se había ido en busca de algo más. Nunca dijo que eras tú, nunca mencionó tu nombre, pero en el fondo, siempre supe que había una razón por la que él nunca estaba allí. Al principio, lo idealicé, como hacen todos los niños. Pensaba que algún día volvería, que vendría a buscarme, pero con el tiempo, me di cuenta de que eso no pasaría». Emilio sintió una punzada de dolor en el pecho, imaginando a aquella pequeña Rosario, esperando y soñando con la llegada de un padre que ella no sabía siquiera si existía. Comprendía ahora cuánto había significado para ella esa ausencia, y sentía el peso de su culpa crecer en cada palabra que ella pronunciaba. «Lo que más me dolió», continuó Rosario, su voz quebrándose ligeramente, «fue ver cómo mi madre se esforzaba tanto para ser fuerte, para no dejar que yo viera el vacío que tú habías dejado. Ella nunca me culpó de nada, nunca me hizo sentir que yo era el motivo de su dolor. Pero, a veces, cuando pensaba que yo no estaba mirando, podía ver cómo se quedaba en silencio, con la mirada perdida, y sabía que estaba pensando en ti». Emilio cerró los ojos, tratando de contener la oleada de emociones que se arremolinaban dentro de él. El dolor y la culpa lo envolvieron como una niebla espesa, y en ese momento, deseó poder retroceder el tiempo y enmendar cada una de sus decisiones, cada momento en el que no había estado allí para ellas. «Rosario, lo siento tanto», murmuró, su voz cargada de arrepentimiento. «Nunca imaginé que mi ausencia podría causar tanto dolor. Si hubiera sabido, si hubiera entendido lo que dejaba atrás, jamás me habría ido». Ella permaneció en silencio, sus ojos fijos en la oscuridad que empezaba a cubrir el paisaje. Después de un momento, se volvió hacia él, y Emilio vio en su rostro una mezcla de tristeza y resignación. «No te lo digo para que te sientas culpable», dijo, con una voz en la que asomaba una extraña serenidad. «Lo digo porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que necesito dejarlo ir, que necesito entender que algunas cosas no pueden cambiarse, por mucho que queramos». Emilio asintió, comprendiendo que aquellas palabras eran tanto una revelación como una forma de aceptación. Rosario estaba permitiéndose soltar el peso de un pasado que la había atormentado durante años, y él sabía que aquello era un avance hacia una posible reconciliación, aunque fuera solo consigo misma. Después de un largo silencio,
Emilio encontró el valor para hablar, su voz quebrada por la emoción. Rosario, sé que no puedo pedirte que me perdones. Pero quiero que sepas que cada día que paso aquí, comprendo más y más cuánto te fallé. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí para ti ahora, y haré lo que sea necesario para demostrarte que me importa. Rosario lo observó por unos instantes, su expresión suavizándose ligeramente, aunque sus ojos aún reflejaban la sombra de la desconfianza. Al final, asintió, como si aceptara sus palabras, aunque sin comprometerse del todo. Supongo que el tiempo dirá si realmente estás aquí para quedarte, dijo finalmente, con un tono que, aunque distante, contenía un leve rastro de esperanza. Por ahora, eso es todo lo que puedo darte. Emilio aceptó aquella respuesta, comprendiendo que el camino hacia su redención sería largo y que necesitaría tiempo y paciencia. Pero, en aquel momento, mientras compartían la paz de la noche, sintió que había avanzado un poco más, que, aunque las heridas de Rosario aún estaban presentes, había logrado encontrar un pequeño espacio en su vida. Ambos permanecieron en silencio, observando cómo la luna ascendía en el cielo y las estrellas comenzaban a brillar. Aunque quedaban muchas cosas por resolver, esa noche compartieron una quietud que, por primera vez, no estaba marcada por el resentimiento, sino por una tenue esperanza que prometía algo mejor. A la mañana siguiente, Emilio se despertó antes del amanecer, inquieto pero con una extraña sensación de paz que no había sentido en años. Salió del granero y caminó hacia el campo, donde la niebla comenzaba a disolverse bajo la suave luz del alba. El cielo aún estaba oscuro, pero el horizonte ya mostraba un débil resplandor rosado, anunciando el nuevo día. Era como si todo a su alrededor compartiera la promesa de un comienzo, una oportunidad para dejar atrás el dolor del pasado y construir algo diferente. Mientras observaba el paisaje, escuchó pasos detrás de él. Al volverse, vio a Rosario acercándose. Ella también parecía haberse levantado temprano, y aunque sus ojos mostraban los rastros de una noche de pensamientos y recuerdos, su expresión era más suave que nunca, como si hubiera hecho las paces con algo dentro de sí misma. Nunca pensé que diría esto, dijo Rosario en voz baja, deteniéndose a su lado y mirando hacia el horizonte, pero, creo que me alegra que estés aquí. Tal vez aún no sé si puedo perdonarte del todo, pero, ahora entiendo más cosas, y creo que necesitaba eso para poder seguir adelante. Emilio sintió un nudo en la garganta, y por un momento, se quedó sin palabras, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Aquella aceptación, aunque tenue y llena de reservas, era más de lo que había esperado. Le tomó unos segundos responder, pero cuando lo hizo, su voz era suave y cargada de emoción. Rosario, no puedo decirte cuánto significa para mí que sientas eso. He pasado muchos años lamentando las decisiones que tomé, y aunque sé que nada puede cambiar el pasado, tener la oportunidad de estar aquí y ser parte de tu vida, aunque sea en este momento, es algo que nunca pensé que tendría. Rosario asintió, y durante un instante, un atisbo de sonrisa cruzó su rostro. Parecía más tranquila, como si el peso de los recuerdos hubiera comenzado a desvanecerse. Ambos se quedaron en silencio, contemplando cómo la luz del sol empezaba a bañar los campos, iluminando las colinas y el paisaje que tanto significaba para ella. En esa quietud, era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndoles compartir un momento de entendimiento mutuo. Hay algo más que quiero decirte, continuó Emilio, girándose ligeramente hacia ella. Sé que las palabras no bastan, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para quedarme. No solo por ti, sino porque quiero honrar el recuerdo de tu madre. Mariana fue alguien que marcó mi vida de una manera que no supe valorar en su momento, y ahora quiero asegurarme de que todo lo que ella construyó no se pierda. Rosario lo miró con detenimiento, y él vio en sus ojos algo que no había visto antes, una aceptación que, aunque aún frágil, indicaba que estaba dispuesta a darle una oportunidad. Mi madre era fuerte, dijo ella en voz baja, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Me enseñó a luchar, a enfrentar cada día como si fuera el más importante. Sé que, de algún modo, ella te amaba, aunque nunca me lo dijera. Y ahora, quiero pensar que estaría feliz de saber que estás aquí. Ambos compartieron una sonrisa tímida, y la tensión que durante tanto tiempo había existido entre ellos comenzó a desvanecerse en el silencio de la mañana.
Emilio sintió que, finalmente, había logrado cruzar una barrera invisible, que ahora existía la posibilidad de construir algo real con Rosario, aunque fuera solo a partir de ese frágil entendimiento. El sol ya se había elevado por completo en el cielo, bañando la granja con una luz dorada y cálida. Rosario se giró hacia la casa, y después de un instante de vacilación, hizo un gesto a Emilio para que la acompañara. Él la siguió, y ambos caminaron juntos hacia la casa, dejando atrás la sombra del pasado y entrando en el presente, en una vida que, aunque incierta, ahora les pertenecía a ambos. Ese nuevo día, marcado por la promesa de un futuro, les ofrecía la oportunidad de sanar, de reconstruir y de empezar de nuevo.